Durante el ciclo de desarrollo de nuestra aplicación es importantísimo realizar cuanto más test mejor para evaluar que la aplicación funciona como se espera y también para evaluar que durante el cambio en nuestro código algo que antes funcionaba no ha dejado de hacerlo. En Blazor también podemos realizar el test de componentes. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a una librería llamada BUnit. Esta librería nos permite renderizar componentes aislados haciendo mod, es decir, enviándole servicios falsos para que el componente se renderice tal y como nosotros esperamos y podamos analizar su marcado. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí creado un proyecto de test de XUnit. Es un proyecto de XUnit al que hemos instalado el paquete de BUnit. Si vamos aquí a Dependencies, pueden verlo. Dentro del package tenemos BUnit más todos los paquetes del framework de XUnit. Bien, dentro de este proyecto tenemos este fichero Stable Show, es decir, estamos analizando el componente Stable. Aquí tenemos un fact, un hecho, un test, y dentro de este test vamos a analizar nuestra tabla de historias. Cuando le pasamos una sola historia va a pintar la tabla por defecto con una sola fila aparte de la cabecera. Fíjense en este test, en la parte de Arrange creamos un contexto de test como utilizando la clase TestContest de BUnit. A este contexto le decimos que su simulador de JavaScript es de tipo luz, es decir, cuando un componente intente operar con JavaScript con un método no registrado en nuestro mock del simulado de JavaScript no va a dar ningún error, simplemente va a devolver el valor por defecto de este tipo. La interoperabilidad con JavaScript la veremos más adelante. Basta decir que hay muchos componentes que necesitan un componente llamado IFJS Runtime para ejecutar JavaScript desde ellos. Bien, aquí creamos una historia y una configuración de paginación y aquí con Contest añadimos los servicios de nuestro componente que necesita y que nosotros inyectamos con @inject. En este caso, nuestra tabla de historias necesitaba una pagination config, estamos añadiéndolo en modo singleton y finalmente, ¿qué hacemos? Actuamos. Vamos a renderizar nuestro componente. ¿Cómo? Utilizando contest.renderComponent. Le pasamos el tipo, en este caso Stable, y aquí decimos que el parámetro va a necesitar. ¿Cómo le decimos esto? Pues utilizando un component parameter create que también es de BUnit. El nombre es history y el valor una lista con la historia que hemos creado más arriba. El siguiente parámetro va a ser caption de la tabla que hemos definido como tabla de prueba. Una vez hemos renderizado nuestro componente, vamos a hacer las aserciones. ¿Qué hacemos? Obtenemos el table caption, es decir, la etiqueta caption de nuestro componente recién renderizado. ¿Cómo? Utilizando el método find de nuestro component under test, que por eso se usa esta abreviatura. Es como un subject under test que se utiliza también en testing, pero con la C de component. Bien, component.find y buscamos un selector. ¿Qué hace este selector? Pues caption, dame la etiqueta de caption del componente. Y aquí, ¿qué hacemos? Answer.equal, tabla de prueba, caption.testContest. Si consigue este answer pasa, ahora obtendremos las celdas de la tabla buscando dentro del tbody la etiqueta tb y hacemos aserciones. ¿Hay 4 celdas? Sí, hay 4 celdas. Pasamos. La primera celda tiene un nodo que es el enlace que viene por defecto. Sí, pasamos. ¿El texto de enlace de la primera celda es 1, 2 y test? Sí, lo es. Pasamos y el test cumple. Vamos a poner un punto de parada al principio y vamos a intentarlo. Control R más Control T. Ejecutamos el test. Aquí se para, vamos a pulsar F10, creamos el contexto, la emulación de JavaScript, creamos la historia de la paginación, añadimos la configuración, aquí los servicios de contexto y creamos el componente pasándole los parámetros. Una vez creados, utilizamos find para obtener el caption y evaluamos si el texto coincide con lo que esperamos. Es así, ahora obtenemos las celdas. ¿Hay 4 celdas? Sí. ¿La primera celda tiene un nodo? Sí. ¿El texto del nodo coincide con 1, 2 y test? Sí. Nuestro test pasa. Justo debajo tienen otro test que evalúa el mismo componente pero utilizando las plantillas que tiene, es decir, la plantilla de cabecera y la plantilla de fila.